Cueva, muy bien. Axel, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Entonces, antes de empezar la división de la economía, vamos a preguntar, no vamos a tomar el oral y de esa manera yo voy obteniendo sus notas, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, empezamos con Lucía. Muy bien, Lucía. ¿Quién es el padre de la economía? Ártica. Adam Smith. Adam Smith. Correcto, Lucía, y Ártica, Adam Smith. Excelente, muy bien. ¿Qué es la economía, D'Angelo? La economía ¿cómo se llama? Es la que encargada de administrar los recursos y la que permite que podamos hacer cambio de bienes. Correcto, excelente, muy bien, D'Angelo. Dice que la economía, en la ciencia que va a estudiar de la mejor manera la administración de los recursos escasos. Muy bien, ¿frente a qué? Frente a infinitas necesidades que tiene el hombre. Correcto, muy bien, excelente, D'Angelo. Muy bien. Carla, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿No se puede decirlo? A ver, Richard. Las actividades económicas del hombre. Correcto, la vida económica del hombre o las actividades económicas del hombre. Muy bien, Carlita, te ganó, por ahí estaba calentando motores, Carlita. Muy bien. No, Miss, es que como hacía bulla no podía quedar mi micro. Muy bien, Carlita. Muy bien. ¿Cuáles son los fundamentos de la economía, Carlita? ¿Qué dijo, Miss? ¿Cuáles son los fundamentos de la economía? Voluntario, Yadira, Jimena. El ámbito económico y El financiero. ámbito económico y financiero. Muy bien, exacto, ¿no? Y eso lo vamos a convertir en qué? En el escasez, ¿no? En la eficiencia y en la equidad. Correcto, muy bien. A ver, Mauricio. ¿Quiénes son los agentes económicos de la economía? ¿Quiénes son los agentes económicos de la ¿Puedo economía? decirlo? José Ayala, a ver. Es producción, distribución, intercambio y consumo. Muy bien, por ahí, excelente. Entonces, lo vamos a poner, ¿cómo se llama? En deducción. Todo lo que es la producción, la distribución, el consumo, etcétera, ¿no? Vamos a poner las unidades de consumo y unidades de producción, ¿ya? Entonces, estamos hablando de qué? De las familias y de las industrias, o sea, de las fábricas, ¿ya? Los agentes económicos son las unidades de consumo, que es la familia, y las unidades de producto, que es la empresa que va a producir, ¿ya? Esos dos son las unidades. Muy bien. A ver, Olortegui. Métodos de la economía. ¿Cuáles son los métodos de la economía? Olortegui. No lo escuché. ¿Cuáles son los métodos de la economía? ¿De qué métodos o metodologías la economía se vale? Método inductivo. Correcto. Deductivo. Deductivo, Dialéctico, comprobación, matemático, observación. Estadístico, histórico, histórico, psicológico. psicológico, geográfico.
Geográfico. Muy bien, completaron casi todos. Muy bien, entonces lo más importante, la metodología que utiliza la economía es deductivo, inductivo y dialéctico, ¿no? Porque, por ejemplo, va a utilizar las contradicciones. Muy bien, hay histórico, psicológico, geográfico, hay de todo. Pero necesitamos estos tres: inductivo, deductivo y simplemente dialéctico. Muy bien, entonces con todo esto ya recordando un poquito de la clase pasada, ahora pasamos a la división de la economía. Muy bien, ya ustedes observaron, ¿no?, el cuadro. Ahora vamos a completar, ¿no? Muy bien, ya lo observaron el cuadro que estaba ahí. Muy bien, entonces, la división de la economía. Este es nuestro tema de hoy. Entonces, la división de la economía, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a ser pues un efecto, ¿no?, profundo e inmediato en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ya en la población o en forma general. Y para esto necesitamos a este personaje, John Neville Keynes, va a ser la división de la economía, ¿ya? ¿Quién hace la división de la economía? John Neville Keynes, ¿ya? Él va a hacer la división de la economía en, a ver, en dos. ¿Cómo era? ¿Qué cosa iba acá? La economía positiva, ¿ya? La economía positiva y la economía normativa, ¿correcto? Entonces, John Neville Keynes va a hacer la división de la economía en economía positiva y economía normativa. Entonces, donde que la economía positiva a la vez se clasifica en dos: economía descriptiva y la economía, ¿no?, llamada teoría económica. Muy bien. La teoría económica también se subdivide en microeconomía y macroeconomía. En cambio, la economía normativa va a dividirse solo en uno: la política económica. Esto que ve pues el Estado, el gobierno, el Banco Central y, ¿no?, también las instituciones como el famoso MEF, que es, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas. La política económica se va a basar en la economía fiscal y después en la economía monetaria. Esto es la división de la economía. Entonces, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo al personaje llamado John Neville Keynes, ¿ya?, que hace la división de la economía. ¿Y por qué aparecen estos personajes acá? Muy bien, van a ser los padres de las teorías económicas, por ejemplo, de la microeconomía y de la macroeconomía. Uno de ellos va a ser, ¿no?, como Alfred Marshall y John Neymar Keynes. Él es hijo de él, ¿ya? De John Neville Keynes, es hijo también llamado John Keynes, pero John Maynard Keynes. Muy bien, entonces pasamos a hablar de cada uno de ellos. Primero vamos a hablar acerca de la economía positiva y después nos pasamos a la economía descriptiva, teoría económica y así sucesivamente. Muy bien, la economía positiva. A ver, voluntario para leer. No me Richard. Muy bien.
Correcto, Richard. Léelo, Richard. La economía positiva. Rama de la economía se trata de los fenómenos económicos tal como se presentan, sin la intervención de juicios de valor, ideologías, estrategias, políticas, religión, etc. Estudia lo que existe y cómo funciona el presente. Ejemplo, todos los economistas están de acuerdo que si el gobierno decide aplicar un impuesto a un bien, ese subirá de precio y su consumo se reducirá. Si en un periodo la cosecha de papas es abundante, bajará su precio y disminuirán los ingresos a los agricultores. Muy bien, excelente, Richard. José Ayala Ruiz. José Ayala Ruiz. Sí, ¿Qué sí, Miss. entiendes tú por la economía positiva? ¿Ha leído tu compañero? A ver, ¿qué entiendes? A ver, ¿qué deducción me sacas de la economía positiva? Bueno, se presentan fenómenos económicos y que no interviene ningún juicio de valor ni política. Es lo que entendí. Muy bien, excelente. A ver qué me dice Fabricio Aranguri. ¿Qué entiendes tú por la economía positiva? Fabricio Aranguri lo dejó presente y se fue. Correcto. Muy bien, a ver quién más está. José Ártica, ¿qué entiendes tú por la economía positiva? Que por norma hay algunas veces que la economía va a bajar y va a subir. Claro, podría ser, ¿no? Entonces, la economía positiva en deducción, en conclusión, habla acerca del estudio de los hechos económicos, ¿ya? Ahí están los fenómenos económicos, de los hechos económicos, tal y como se presentan en la realidad. Quiere decir que no va a opinar, esté mal o esté bien, tal como es, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace la economía positiva? Estudia los hechos económicos tal y como se presentan en la realidad, o sea, no emite juicio de valor, ¿ya? No emite juicio de valor, ¿correcto? Entonces, la economía positiva, ¿no? Es un enfoque de la economía que pretende entender ¿qué cosa? El comportamiento y el funcionamiento de los sistemas económicos sin emitir juicios. O sea, no opina, simplemente si está bien o está mal, que esté, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a describir lo que existe tal y cómo funciona, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué dice? Tal y como es, ¿ya? Entonces, no, por ejemplo, no hace opiniones, simplemente deja, si está mal, que siga mal, si está bien, que siga bien. Entonces, no interviene, no soluciona problemas. Entonces, de eso se trata la economía positiva. Entonces, la economía positiva se clasifica en ¿qué? En la economía descriptiva y la teoría económica. Y por lo tanto, acá está. Por ejemplo, en deducción, en forma general, ¿no? ¿Qué es la economía positiva? Describe, analiza, explica los fenómenos y hechos económicos de la realidad, ¿no? Recuerda, que dice de acá, no emite juicio de valor, simplemente lo que fue, lo que es y lo que será, ¿ya? O sea, no emite juicio de valor, o sea, no emite, no opina, está bien o está mal, no soluciona el problema, ¿no? Es como, por ejemplo,
Si nuestra economía, por ejemplo, de repente hay una inflación que es de 7, 8, 9%, ¿qué importa, no? Imagínate, no vamos a permitir que nuestra economía en la inflación que suba pues a 7, a 8, etcétera, tiene que ser mínimo 0,1, etcétera, ya máximo 1, pues, ¿no? Porque imagínate, si hay una inflación, los precios se dispararían, ¿no? Esto es la economía positiva. La economía descriptiva. A ver, ¿quién lo va a leer? ¿Voluntario? Permiso. Cada diapositiva. Correcto. Un tema. Economía descriptiva. A cada Se encarga de la uno. observación y Entonces, ¿cómo lo descripción de hacemos? las actividades económicas. Aquí, presten mucha Principalmente atención. recoge datos Lo de la primero realidad que tenemos y que las hacer ordena es sistemáticamente. seleccionar la De este modo diapositiva, proporciona información la necesaria cual para queremos conocer cambiarle, cómo ésta está funcionando el un sistema diseño económico. diferente. Correcto. Entonces, la economía descriptiva es parte de la economía, ¿no? Positiva, por lo tanto, habla acerca de qué, ¿no? Describe, ¿bien? Porque habla de la descripción. Describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de sus diversos agentes, ¿no? Sabemos que los agentes son las empresas, los consumidores, etc. El Estado, ¿no? Ellos son los agentes económicos. Entonces, la economía descriptiva, ¿qué va a hacer? Lo va a describir, ¿no? ¿Qué cosa? Le va a observar. ¿El comportamiento de quién? El comportamiento de los diversos agentes, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Acá pasamos con los ejemplos. Como por ejemplo, la tasa de inflación, la variación de los precios de la canasta de consumo y el PBI. PBI significa Producto Bruto Interno. O sea, la tasa de inflación, si es 7%, 8%, lo dejo, no soluciona, ¿no? La variación de los precios de la canasta de consumo. Por ejemplo, vamos al mercado, ¿no? Subió la papa, el pollo, de repente carne, y así sucesivamente, ¿no? Y de lo que nosotros de repente, el sueldo básico, que es 930 mínimo, no nos va a alcanzar si los precios aumentan. Entonces, esos precios, para que no aumente, el Estado tiene que tratar de solucionarlo, ¿no? Y el PBI, pues, el Producto Bruto Interno. ¿Qué hace acá en el Perú? En el Perú se vale de ciertas, por ejemplo, instituciones. Muy bien. A ver, un voluntario para Axel. ¿Qué significa ENI? Después Dana, BCRP. ¿Puede repetir la pregunta? INEI. ¿Qué significa Axel, INEI? Podría ser. No se escucha bien, hijo. Olenka acaba de ingresar y ella nos va a decir. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Correcto, muy bien, excelente, para eso la tecnología, ¿no? Muy bien. Instituto Nacional de Estadística e Informática, para poder, ¿qué cosa? Recolectar los datos, ¿ya? Muy bien. BCRP, Dana. Banco Central de Reserva del Perú. Correcto, el Banco Central de Reserva del Perú, muy bien, donde que ahí se controla todo nuestro dinero, muy bien. El MEF. ¿Quién me dice? Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, Mauricio. Por ahora Mi pueden lo escribir dije. por el mensaje, ¿ya? Si por ahora son varios, para que no se cruce, pueden escribir, yo voy acá, verificar. Muy bien, entonces el MEF es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, estas son las instituciones
que van a recolectar, que van a dar, por ejemplo, ¿no? Información, como por ejemplo, hoy en día están, por ejemplo, recolectando datos, ¿quién? ¿No? Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que puedan vacunar a los, ¿no? A lo que es adulto mayor. Muy bien, Yadira, muy bien, Richard, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace, por ejemplo? Hay que observar, ¿no? Hay que verificar. Correcto, muy bien, Florentino también. Entonces, estas instituciones se encargan, pues, de recolectar, o sea, de recopilar los datos. ¿Para qué? Para poder analizarlo, observarlo. Acá van a ver. Ay, ay, ay. Acá está. La economía descriptiva. A ver, ¿quién lo lee? A ver, descriptiva. A ver, es la misma, si no es un resumen. Los chicos que necesito tener nota. Yafet. Yafet. A ver, Sí, Yafet. ¿Cuál era? Sí. Ahí está, Yafet. Economía descriptiva. Esa es la conclusión de todo lo que ustedes lo han leído. Acá está. Economía descriptiva. ¿Qué hace la economía descriptiva? ¿Se encarga de qué? De la observación y de la descripción. ¿De qué? De las actividades económicas. ¿Y qué eran las actividades económicas? ¿No? Era el objeto de estudio de la economía, ¿no? Estamos hablando de las actividades productivas, extractivas, transformativas, distributivas. No me acuerdo muy bien todas esas palabras. Simple, sencillo. Actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Recoge los datos, va a recopilar los datos, ¿no? La información, la estadística, ahí está el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, que todo esto nos permite conocer cómo funciona, ¿qué cosa? Cómo funciona el sistema, ¿no? Que refleja la realidad. De eso se trata básicamente lo que es la economía descriptiva, ¿no? Lo describe, lo observa, ¿no? Describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de sus diversos agentes. ¿Quiénes son los agentes? Los agentes son, ¿no? El Estado, la familia y las empresas. Entonces, las actividades económicas, la recopilación de datos, todo esto, ¿no? En el Perú, las instituciones que van a medir quiénes son, lo que ya ustedes saben, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía. Muy bien, entonces el Ministerio de Economía juega un papel importante en nuestra sociedad. Igual el Banco Central de Reserva y también igual esta institución. Pasamos a la teoría económica. Muy bien. Muy bien, teoría económica. ¿Alguien lo lee voluntario? Para Yo. Delgado, muy bien, Delgado. Ya. Es la rama de la economía positiva que tiene por objeto analizar y explicar la realidad económica. Por ello está conformada por un conjunto de proposiciones lógicas expresadas en leyes y modelos económicos. La teoría económica se basa en la información proporcionada por la economía descriptiva e intenta explicar las causas de los fenómenos económicos mediante
hipótesis y luego deberán ser contrastadas con la realidad. De ser válida la hipótesis, entonces pasará a formar parte de la teoría económica como una ley. Correcto, muy bien. A ver, otra compañera, ya no Delgado, otra compañera que termina de leerlo. Yo, Miss. Yadira, muy bien. La teoría económica permite además hacer hacer predicciones de lo que debe ocurrir bajo ciertas condiciones. Ejemplo, cuando el gobierno decide poner en circulación una excesiva cantidad de dinero con respecto a la producción, se puede predecir que el efecto inmediato será el incremento de los precios, tal como ocurrió en los últimos años de la década de los 80 en nuestra economía. La teoría económica se divide en dos partes: teoría microeconómica y teoría macroeconómica. Excelente, muy bien. Entonces aquí necesito la participación de otros compañeritos. A ver, Fabricio Aranguri, ¿ya regresó? Justifícame con asistencia, por favor. No está. Muy bien. Sí, Miss. Ah, ya, sí estaba. Muy bien, Fabricio. ¿Qué entiendes tú de Escúchame. la teoría económica? A ver. Ves imagen, ya lo leyeron sus Escúchame. compañeras. A ver, un resumen de la teoría económica. ¿De qué se trata la teoría económica? Tú ya tienes toda la información. Ahora hazme un resumen. A ver, un concepto. ¿Me escucha, Miss? ¿Sí? A ver. Si hablamos de la economía descriptiva, ¿no? Más adelante, que cuál era la finalidad de la economía descriptiva, era era construir fuentes de datos, ¿se acuerdan? Recopilar, datos, como por ejemplo de las cuentas nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué entiendes tú por la teoría económica? A ver, la teoría económica. Un voluntario. Yo, Miss. Muy bien, Renzo. Felicitaciones. Tú puedes. A ver. Creo que es la que analiza y explica la economía. Exacto. ¿No? Si ustedes de todo lo que no han leído, simplemente en deducción puedo decir, la teoría económica explica el comportamiento de los fenómenos económicos. ¿Y cuál sería su finalidad? Es formular leyes, ¿no? Principios que van a regir la vida económica, ¿no? Porque de acá dice hipótesis. Pueden ser verdades o mentiras, ¿no? Yo puedo decir muchas cosas, pero tiene que ser validado. Entonces, eso se convierte en una ley, ¿ya? La teoría económica como una ley. Eso es lo que le dice. Entonces, la teoría económica nos va a explicar, ¿ya? Nos va a explicar el qué, el comportamiento de los fenómenos económicos. Y finalmente, su finalidad va a ser, ¿qué cosa? Formular leyes, principios que van a regir la vida económica. Entonces, en esto van a jugar mucho los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Están los consumidores, hemos mencionado, los productores, que es la empresa, y el presidente, que son los gobernantes o las máximas autoridades. ¿Se dan cuenta entonces? La teoría económica ya no describe, sino lo explica. Acá van a observar. Ahí está la teoría económica.
económica, conjunto de leyes, teorías y modelos económicos. Analiza, lo explica la realidad económica, ¿no? Causa, efecto, las causas de los fenómenos económicos. Entonces, ¿qué hace? Hace predicciones si es posible. Entonces, de esto se trata la teoría económica, ¿correcto? Entonces, la teoría económica tiene, ¿no?, dos teorías más, el micro, el macro. El micro, la parte individual, el comportamiento del individuo, ¿no?, la parte individual, y el macro de parte global, ¿no?, de todo a nivel mundial. Entonces, queridos estudiantes, hasta aquí nuestro tema, y el día jueves creo que nos toca, y terminamos con el macro, el micro y la economía normativa. ¿Correcto? Entonces, bendiciones, cuídense, chicos. Los que no han participado, la Chao, próxima Miss. clase los vamos a participar. Chao, Miss. Chao, Miss. Cuídense, bendiciones. Chao, Miss. Bye. Chao, mi, chao.